buenas noches a todos. Eh, Estoy muy agradecido de Josefina y del equipo de IFFD por invitarme a conversar con ustedes sobre un tema que especialmente este año ha vuelto a estar sobre el tapete y sobre el interés de la opinión pública. Le comentaba un poquito antes a- al equipo que en el fondo están pasando cosas a nivel nacional. Algo voy a hablar durante la charla. Eh, la verdad es que hace harto tiempo que no pasaban muchas cosas de este ámbito, así que estamos muy contentos de que se esté moviendo las aguas. Eh, yo voy a empezar, voy a compartir mi presentación. Por favor, cuéntenme si es que se ve bien. Sí, perfecto. Sí, Con permiso de Josefina, que me dijo que podía hacerlo, les voy a partir hablando un poquito de la Fundación Raíz Humana, que es la fundación, eh, como decía ella es una fundación sin fines de lucro, con la que nos dedicamos a promover una sexualidad natural y con una mirada basada en la evidencia. Nosotros eh, estamos especialmente preocupados por los niños, niñas y adolescentes, y nuestra misión es promover una sexualidad integral y acorde al desarrollo natural del ser humano, considerado como una unidad indivisible de cuerpo y alma. Es decir, considerando los aspectos físicos, mentales, espirituales, sin separarlos. Y nos gustaría llegar a ser un referente con mucha humildad para poder servir mejor a las comunidades educacionales y organizacionales que se ocupan del bienestar de niños, niñas y adolescentes. Básicamente, hacemos formación, como un poco lo que estoy haciendo ahora con ustedes, de poder hablarles de un tema y poder aclararles conceptos y cosas así. Realizamos orientación clínica a las familias que están pasando por alguna institución relacionada con la sexualidad, con la identidad sexual de los hijos y no saben dónde ir y quieren golpear una puerta correcta. Y nosotros le hacemos una acogida a estas familias, las contenemos en primera instancia y las orientamos para que puedan acceder a terapeutas que trabajan con una línea parecida a la nuestra. Hacemos supervisión clínica, lo que significa que estamos formando futuros psicólogos dedicados también a trabajar con niños, niñas y adolescentes con temáticas de disforia de género y otras temáticas de la sexualidad. Realizamos asesoría y todo esto basado en en una constante investigación, colaboración nacional e internacional con otros profesionales de la salud mental dedicados al mismo tema y ya con mucho orgullo, con 5 o 6 años de experiencia clínica, eh, acompañando este tipo de situaciones en nuestro país. Bueno, el, un poco la conferencia parte con una pregunta un poco, ¿cómo llamarle? Provocadora. Ujú. La intención es que nos preguntemos si acaso existe o no lo que se llama la infancia trans. Eh, una pregunta válida, porque en definitiva, eh, un poco en torno a esta pregunta es que se articula la discusión a nivel público. Y desde un lado, algunos dicen, claro que existe, o sea, toda persona adulta transgénero tuvo una infancia trans. Y hay otras personas, como por ejemplo Nicolás Rabó, un destransicionador, es decir, un adulto que en algún momento transitó a mujer y ahora volvió a transitar hacia hombre, dio una entrevista el- ¿en cuál medio? En la segunda, creo, hace unos días, y él decía que él creía que no existía la infancia trans, que en realidad, bueno, un poco le voy a explicar más adelante por qué él piensa que la infancia trans no existe ni debería ser un concepto válido para utilizar. Bueno, estamos en un contexto especial. Eh, el contexto quizás no es un contexto que en muchos sentidos es adverso para la mirada que tradicionalmente hemos tenido sobre la sexualidad y la identidad sexual en Occidente. Y en Occidente, y en realidad, y en Oriente, y en la historia de la humanidad, digamos, desde los primeros hallazgos arqueológicos de la humanidad, que datan de 10.000 años atrás, digamos, ya hay hallazgos de que hombres y mujeres
digamos, se comportaban de manera diferente, se vestían de manera diferente, convivían como matrimonio complementario y vivían en torno a una familia. O sea, por así decir, desde el principio de la civilización, somos familia y somos familia binaria en la que se entiende el hombre y la mujer. La situación de las personas que se identifican como transgénero, es decir, por poner un ejemplo, un hombre que se identifica como mujer o una mujer que se identifica como hombre, eh, tiene algunos antecedentes en el siglo XX en la historia occidental. Muy conocido es el caso de una persona sueca que, que hizo la transición en la primera mitad del siglo XX y que fue la primera persona que hizo una intervención quirúrgica con su cuerpo porque se sentía mujer. Pocos dicen, digamos, de que esa persona antes de morir volvió a ser hombre, digamos, y que murió como hombre. No cuentan mucho esa parte. Pero lo cierto es que este fenómeno es un fenómeno reciente. No tenemos ninguna evidencia de que antes del siglo XX hubieran hombres que se identificaran como mujeres o mujeres que se identificaran como hombres. Hasta alrededor del año, hasta alrededor del año 2010, la cantidad de personas que se identificaban como transgénero eran el 0,002% de las mujeres y el 0,005% de los varones. Sin embargo, entre el año 2009 y 2016, como ustedes pueden ver en este primer gráfico de la izquierda, podemos apreciar que hay un aumento dramático en la cantidad de derivaciones de niños, niñas y adolescentes que se identifican como transgénero. Si el año 2009 eran, vamos a agrandar un poquito ahí, si el año 2009 eran eh, 15 adolescentes masculinos, 24, o sea, 15 femeninos, 24 masculinos, dos niños femeninos, dos niñitas y 10 niñitos, para el año 2016 eran 1071, 426, 138, 731. Hasta estamos hablando de un crecimiento que se calcula en un 3.500%. Y esto solamente con los datos hasta 2016, porque hasta 2024, hasta 2023, que fue cuando cerró la clínica, está visto que en Londres el aumento seguía siendo exponencial y se calculaba en un 5.000, que eran 5.000 personas al año las que llegaban a la clínica para recibir reasignación de sexo. O sea, estamos hablando de un incremento exponencial de una identidad transgénero que siempre fue muy minoritaria, atávica, breve, escasa. También el contexto es que estamos en una cultura donde la temática LGBTQ+, en todos los sentidos, y también la dinámica transgénero, ha permeado, se ha vuelto normal, se ha vuelto parte de las películas, de los premios Oscar, de las competencias olímpicas. Ustedes habrán visto la discusión que hay en este momento sobre las boxeadoras que están peleando la final de boxeo femenino. Eh, el tema está en las series, está en la legislación, culturalmente el tema se ha vuelto aceptado, aceptable, y desde muy pequeños eh, los niños están consumiendo información donde les dicen que esto es una alternativa igual de válida, igual de normal y que promete la misma felicidad que cualquier otro tipo de camino. Además, estamos en una sociedad, especialmente, bueno, en Occidente, pero sobre todo en Chile, donde el único camino que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes que están pasando por esta situación es el camino que se llama transafirmativo. Eso significa que a las personas se les ofrece apoyarles en la identidad de género percibida. Por lo tanto, si una niña llega al psicólogo diciendo que se siente niño, por default, la psicóloga o la pediatra o el endocrinólogo tiene que llamarle con el nombre de niño escogido, tiene que llamarle con los pronombres masculinos desde la primera sesión. Y dentro del programa transafirmativo, el único camino aceptable y aceptado éticamente es entregarle a los niños, cuando están empezando la pubertad, los bloqueadores de la pubertad,
que es un tipo de intervención hormonal que frena el desarrollo de la pubertad y si es que el niño se sigue sintiendo bien en su nueva identidad, se le ofrece también la que se llama el tratamiento de hormonación cruzada, donde al niño se le ofrece estrógeno, estriadol, y a las mujeres se le ofrece testosterona. Y este camino del que estoy hablando ahora no es un camino más entre muchos. Actualmente es el único camino, por ejemplo, que está disponible desde las políticas públicas de Chile. Por lo tanto, cualquier persona que va a trabajar, que va a consultar por un hijo que está pasando por esto en la consulta pública, se va a encontrar solamente con un modelo, el modelo trans afirmativo, y ningún otro. Solamente para redondear, además esta temática que debería ser una temática que nos debería interesar a todos de manera como científica, ordenada, dialogante y que busquemos juntos las mejores soluciones para nuestros niños, también se da en un tremendo clima de conflicto y de polarización ideológica. Entonces, es tanto el griterío que es muy difícil dialogar, muy difícil llegar a consenso, muy difícil que las personas que ya están convencidas del camino transafirmativo quieran escuchar algo distinto y viceversa. Y el tema se ha tomado la agenda política. Entonces, lamentablemente algo que debería ser un tema de una preocupación lúcida y tranquila se ha vuelto un tema que al final está siendo dominado por las emociones de los interlocutores. Sin embargo, junto con este contexto que es un poco adverso, delicado, eh, han empezado a pasar, como dicen, están pasando cositas. En primer lugar, digamos, eh, hace ya casi 2 meses, una verdadera bomba que fue el reportaje que hizo Sabine Drysdale en la radio Bio Bio, donde compartió la experiencia de familias que habían ido a la red de salud UC Christus a buscar ayuda para hijos con temáticas con identificación transgénero y que salían de la primera sesión con recetas para hormonización. Eh, Familias que en el reportaje aparecían los padres separados, o sea, que perdieron la tuición de los hijos por no estar de acuerdo con este camino transafirmativo. Y otras cosas que uno pensaba que no pasaban en Chile y estaban pasando en Chile. De hecho, paso el dato, hoy día después de las noticias hay un informe especial, eh, el programa de Santiago Pavlovich, donde va a ser sobre este tema de la infancia trans y sobre las cosas que han pasado en Chile y los cuestionamientos de los padres. Y ahí van a entrevistar a un papá que le quitaron la tuición de su hijo por oponerse a esta terapia. Así que si alguno está interesado en pasar después de esta conversa a la cena, a las noticias y de ahí a informe especial, ya están avisados. Pero una de las cosas más trascendentes que el informe Bio Bio hizo saber a los chilenos es lo que está debajo que es este, este, est- esta publicación que se llama The Cass Review, o en español el informe Cass, que se llama así porque fue realizado por la doctora Hilary Cass en Gran Bretaña, eh, y que realmente eh, digamos, desde mi punto de vista, es un informe valiente y, y científico que merece ser aplaudido de pie. La doctora Hilary Cass se atrevió a hacer una revisión racional, objetiva, de todos los estudios que se habían publicado alguna vez en la historia de la humanidad sobre personas que habían transitado de hombre a mujer, de mujer a hombre, que habían tomado hormonas, que habían hecho operaciones quirúrgicas. Los revisó con lujo de detalle, con metodologías objetivas, evaluándolos y clasificándolos desde baja calidad, media calidad y alta calidad. Y la doctora Hilary Cass descubrió que la mayor parte de los estudios ni siquiera alcanzan al rango de baja calidad y que de los pocos estudios que eran dignos de ser analizados, la inmensa mayoría eran de baja calidad. Muy pocos eran de alta calidad
y eran insuficientes por la cantidad, porque la cantidad de niños estudiados era muy pequeña, etcétera, como para llegar a una conclusión definitiva. La doctora Cass, eh, digamos, lo más conocido de su informe es que ella recomienda la prohibición de la hormonación en niños, niñas y adolescentes debido a que la evidencia para hacerlo es débil, baja o inconsistente. Y solamente aconsejó que el gobierno británico mantuviera la hormonación para ensayos clínicos, o sea, para experimentación. Por lo tanto, si en Gran Bretaña algún papá quiere que su hijo se hormone, tiene que entender que está entrando en un programa experimental con su hijo. Esa es la condición hoy día en Gran Bretaña. Y esta revisión la hizo la doctora Cass, financiada por el que sería como el MinSal de Gran Bretaña. Y a diferencia de lo que pasaría en otros países, allá el gobierno, que era súper progresista, escuchó el informe, lo leyó y le hicieron caso. Cerraron la clínica para hormonización de menores, eh, cambiaron el sistema de salud para este tipo de personas, las cuales ahora las atienden como que si fuera una problemática de salud mental más, y prohibieron legalmente, y ahora están buscando hacerlo también en la dimensión privada, la prohibición total de la hormonación de niños, niñas y adolescentes. Así que ha sido, o sea, esto dejó la embarrada, esto salió en abril de este año y ha sido lo más comentado en el mundo, ha sido portada, ha sido punto obligado, a tal punto que la red de salud UC lanzó un comunicado a los pocos días de la radio Bio Bio, del informe CAS, diciendo que ellos van a suspendían hasta nueva investigación, suspendían la hormonación de menores. Y el Ministerio de Salud también anunció la suspensión de la hormonación de menores hasta que no se constituyan nuevos lineamientos, lo que significa que han pasado cosas. No necesariamente significa que el Ministerio de Salud no va a sacar algo distinto ahora. O sea, probablemente el Ministerio de Salud, o sea, no sabemos lo que va a pasar, pero en el fondo, por ahora lo suspendió, no sabemos que venga, pero esto se viene fuerte. Y en el fondo lo que están diciendo hoy día en los países, ya, está prohibida la hormonación de la infancia trans. ¿Qué hacemos con ellos ahora cuando vengan a golpear la puerta si ya no los podemos hormonar? Y lo que la doctora Kass les dijo es, hagan terapia. Pero ¿cómo? ¿Qué terapia? Hagan, no sé, arréglensela ustedes los psicólogos. O sea, no puede ser que ustedes reciban a estos pacientes y en vez de hacerle terapia los deriven a hormonas. Entonces, hoy día a nivel mundial, porque, a ver, todo, digamos, el año 2014 amaneció un día y todo el mundo era transafirmativo. Y llevamos 10 años de políticas transafirmativas exclusivas en el mundo. Y de repente llega la doctora acá y dice, prohibida la hormonación de menores. Entonces, los psicólogos llevan 10 años sin hacer terapia a estas personas. En el mundo, digo. En Raíz Humana llevamos varios años haciéndolo, pero a nivel mundial, entonces están todos desesperados y preguntándose qué hacer. Por supuesto que también hay países que han dicho que la doctora Cass vale hongo y que su informe no tiene que ser pescado y le han buscado la quinta pata del ají, pero la verdad es que a nivel metodológico el informe Cass es impecable, impecable. Y es entero transparente, además cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede entender. Así que, nada, si alguien quiere saber más en detalle, se lo recomiendo leer. Eh, Está en inglés, pero es muy fácil traducirlo con alguno de estos traductores en línea. Entonces, vamos a la pregunta, después de este contexto, vamos a la pregunta eh, provocativa. ¿Cuál es el problema de transafirmar a los niños trans? Ya, no les demos hormonas, pero ¿cuál es el problema de que si Pepito llega a mi consulta diciéndome que no es Pepito, sino que es Margarita? ¿Cuál es el problema de que le llamemos Margarita y de que ocupamos los pronombres femeninos y que en el colegio pidamos que le llamen Margarita, pero hormona no? Ok, hormona no, pero vida transgénero, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema de afirmarlo si son niños trans? El problema está en la pregunta, es que está mal hecha. Si ustedes miran bien, la pregunta asume que existen los niños trans, pero
¿Cuál es el problema de esa frase de niños trans? El problema es que cuando tú estás delante de un niño de 8, 9, 10, 12 o un adolescente de 14, 15 años que declara ser transgénero, ¿cuáles son las posibilidades de que ese niño llegue a la adultez manteniendo su identidad transgénero? ¿Cuántas son? Entonces se acuñó el concepto de persistencia y de desistencia. Persistentes serían los niños que sintiéndose transgénero llegan a ser transgénero en la adultez. Y desistentes serían los niños que identificándose como transgénero, llegando a la adultez, dejan de identificarse como transgénero. O sea, en pocas palabras, Pepito, que siente que es Margarita, sería persistente o cabría en la persistencia si es que llegada a la adultez siguiera como Margarita. Pero si Pepito vuelve a ser Pepito llegada a la adultez, sería desistente. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, bueno, tenemos datos hasta el año 2014. Como el año 2014 yo les dije que de repente amaneció un día y el mundo entero era transafirmativo, pero antes de eso, antes del año 2014, los datos decían que entre el 80 y el 85% de los niños que se identificaban como trans dejaban de ser trans llegada a la adolescencia, a la adultez. El 80-85%. O sea, si tú me presentas a mí 20 niños, 16, 17, cuando llegue la adultez, no van a ser transgénero. Entonces, o sea, entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esa es infancia trans o es una infancia, llámale como no trans o normal, o una infancia que se identificaba con el sexo biológico, pero que pasó por una etapa donde la persona se percibió de otra manera? No tenemos cómo saberlo, no tenemos una bola de cristal para que cuando llega uno de esos 20 niños saber, tú eres uno de esos tres que va a seguir siendo adulto trans. Entonces a ustedes tres les mando para acá y a los otros dicen, no, no tengo cómo saberlo. Del mismo modo que si llegan 20 niños diciendo que cuando grandes quieren ser futbolistas, yo no sé, quizás uno va a ser futbolista, quizás dos, quizás, no sé, en Argentina sean 10 futbolistas, pero no sé cuáles, sí, cuáles son los 10 que sí, los 10 que no. ¿Me siguen? Ujú. Entonces, como no lo sabemos, no tenemos derecho a hablar, o sea, es cuestionable hablar de una infancia trans, porque no sabemos hasta qué punto si ese niño identificado como trans es realmente una persona que cuando llega a ser adulta va a seguir siendo transgénero o realmente es solamente una etapa de su vida. Después de 2014 no se ha vuelto a estudiar esto de la persistencia, pero hay algunos estudios que sugieren una cosa que tenemos que tener muy en la cabeza, que todavía no se confirma suficientemente bien, pero se sugiere qué cosa, que el niño que ya empezó a ser tratado según su sexo percibido, es decir, aquel que los papás accedieron a llamarle Margarita y que empezaron a llamarle con nombre de mujer y a vestirlo de mujer, tiene un 80% de posibilidades de pasar después a hormonarse, a los bloqueadores de la pubertad, a bloquear la pubertad. Y de los que inician con bloqueadores de la pubertad, un 95% pasan a la hormonización cruzada. Por lo tanto, tenemos derecho a pensar, aunque todavía faltan datos para comprobarlo, que empezar a llamarle a un niño según el nombre querido o el género designado por el niño significa empujarlo por un tobogán que no tiene freno. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dicen hoy día? Hoy día ayer escuchaba a alguien que decía, que decían, oye, ya no tenemos desistidores. Si todos los niños que empiezan con transición social, excepto el 3% van a llegar a ser transgénero. Y claro, ¿cómo no lo van a llegar a hacer si es que en el fondo ya empiezas, o sea, tú lo soltaste por el tobogán y no hay manera de frenar el tobogán? Muy difícil frenar y subir y volver a subir por arriba. Es como un camino sin retorno. Entonces, es súper complicado y delicado hablar de infancia o de niños trans, porque en realidad no sabemos qué significa un niño trans,
No sabemos cuáles de los niños que se identifican a sí mismos como trans realmente van a seguir como trans después. No tenemos cómo saberlo. Además, hay otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La etapa, según el ciclo vital, que es el desarrollo psicosexual de las personas, eh, la infancia y la adolescencia son periodos donde es normal cuestionarse por muchos aspectos y cambiar de idea. Y especialmente en la adolescencia es normal que los chicos se pregunten y se cuestionen para qué vivo, qué quiero hacer y quién soy. Por lo tanto, hay algo, digamos, esta duda o esta como exploración de posibilidades no es algo que haya que necesariamente tomársela totalmente en serio. Pueden ser etapas. Por otra parte, sabemos que el cerebro, especialmente la corteza prefrontal, que es la encargada de la función ejecutiva, de la capacidad de la persona de autoconocerse, de tomar decisiones trascendentales para su vida, entendiendo de qué se tratan, solamente termina de desarrollarse entre los 20 y los 25 años. Entonces, pedirle a un niño de 8 años, de 10 años, que tome una decisión trascendental para su vida, con consecuencias tan graves como la infertilidad de por vida, la pérdida de la densidad ósea, la mayor exposición a riesgos cardiovasculares debido a la hormonación, y pedirle que entienda a los 10 años qué es lo que está haciendo, es como pedirle a una tortuga que entienda qué significa multiplicar. O sea, no, o sea, es desproporcionado cuando se le pide a un niño de 10 años un consentimiento informado respecto a cómo entiendes tú lo que significa que vas a empezar con hormonas. O sea, o sea, como el último punto sale aquí, es desproporcionado. O sea, no los dejamos tomar alcohol, no los dejamos manejar, no los dejamos casarse y les dejamos elegir hormonarse con consecuencias de por vida. O sea, como sociedad estamos en un doble estándar. O sea, si de verdad, digamos, creemos que los niños no son capaces de tomar decisiones de adulto, entonces, ¿por qué le estamos pidiendo en esta área que tomen decisiones de adulto? O peor, que sean los papás los que tomen una decisión de adulto por el hijo, cuando después, cuando el hijo crezca, quizás qué idea va a tener, o quizás papás, o sea, quizás como papás, ¿cómo me dejaron entrar en esto? Por supuesto que también vamos a escuchar testimonios de hijos que están súper agradecidos porque los papás los dejaban entrar en esto y todo eso, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a muchos años más. La gente, el estudio sobre desistido, es decir, las personas transgénero o que se identifican como transgénero, que transitan, que se hormonan y que después se arrepienten y vuelven para atrás, dicen que los arrepentimientos ocurren entre los 3 años hasta los 20 después de hormonarse. Entonces, perfectamente puede ser que uno de estos niños que está súper agradecido hoy día con sus papás, en 15 años más no lo esté. ¿Me explican? O sea, me siguen, ¿cierto? Es un tema súper difícil. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos como Fundación Raíz Humana, perdón? Es lo que nosotros le llamamos enfoque exploratorio, que también nos gusta llamarle holístico. ¿En qué consiste este enfoque? Partamos desde la ruedita que está aquí más a la derecha. Primero consiste en que a los niños, niñas y adolescentes que están con esta angustia tremenda, porque la mayoría, ¿cómo se presenta la terapia? Perdón, antes de leer aquí. La presentación suele ser la siguiente. Llega el adolescente diciendo, es que necesito hormonarme ya, porque estoy tan angustiado por no hormonarme que me quiero quitar la vida. Llegan como con una especie de petitorio muy claro y como casi como amenazándote como psicólogo que si tú lo cuestionas, se va a quitar la vida y es tu culpa. Y después uno descubre que estas personas normalmente preparan la entrevista con el psicólogo asesorándose con personas de la comunidad transgénero en el mundo y que están súper informados sobre cómo tienen que actuar con el psicólogo en la primera cita. Esto es tremendo. O sea, si tú te metes ahora a Google y buscas eh, qué tengo que decirle al psicólogo en la primera cita para que me derive a hormona, vas a encontrarte con el guión perfecto. Todos los chicos pueden acceder a eso, entonces es muy delicado. Sí. ¿Qué es lo que proponemos nosotros como enfoque? Brindar a estos adolescentes un espacio seguro y sin prisa, que es un espacio que tiene que dar la familia, que tiene que dar el colegio, que tiene que dar el psicólogo, para decirle, oye, respeto lo que te pasa, pero no tienes por qué apurarte.
No hay nadie que te esté pidiendo que te definas hoy. La definición toma un tiempo. No tienes por qué ahora, a los 10, a los 12, a los 13, decidir algo que es para toda la vida. Tómatelo con calma, sin prisa. Lo común en mi experiencia con estos pacientes es que cuando se dan cuenta que no le estás diciendo que no, no le dices que no, porque no lo sabes. O sea, no sabes qué va a pasar con esa persona en el futuro, pero cuando tú les planteas que no hay prisa, que pueden tomarse el tiempo que necesiten para descubrirse, para conocerse y para hacer su vida, lo que uno normalmente ve es que inmediatamente esta como presión, esta ansiedad por transitar rápidamente, se calma. No es que el niño renuncie a la idea de transitar, pero dice ya, como vale, puedo postergarlo. No tengo por qué hacerlo ahora, más tengo que hacerlo mañana. Y durante este espacio seguro que se ofrece, se propone un camino de autoconocimiento, que es el segundo paso, donde el menor pueda conocerse sin la prisa y sin el prisma transgénero para todas partes, donde pueda descubrir que la vida es mucho más que si soy o no soy transgénero, donde pueda descubrirse cómo soy yo relacionándome con mis amigos, con mis amigas, cómo soy yo eh, cuando estoy con mi familia, cuáles son las cosas que me gustan, las que no me gustan. Un camino de descubrirse que también va de la mano con un camino como de mirar la biografía y de tratar de entender cómo, en qué momento de la vida me empezó a ocurrir que me dejé de sentir cómodo como hombre, como mujer. La ansiedad, como les decía, disminuye porque el niño siente que no le están diciendo ni que sí ni que no, sino que le están dando un espacio seguro. No se está apurando a que, ¿quieres que te llamemos de mujer o de hombre? No, o sea, calma. Si el día de mañana resulta que habrá que llamarte de mujer, te llamaremos como mujer. Pero en este momento no es el momento de tomar esa decisión, es demasiado fuerte. Empezar a llamarte Margarita es una intervención psicológica. Y cuando el colegio, a espaldas de los papás, empieza a llamarle, o los profesores empiezan a llamarle al niño según su nombre social, están haciendo una intervención psicológica. Y lo grave es que son personas que no son psicólogos haciendo intervenciones psicológicas. En este espacio seguro también el psicólogo suele como alentar al niño a profundizar en su historia, en sus motivos conscientes e inconscientes, en el vínculo ambivalente que tiene con la figura masculina y la figura femenina, normalmente encarnadas por el papá y la mamá. Preguntarse si acaso no hubo en su vida alguna experiencia de violencia o de abuso sexual o de acoso sexual. Preguntarse si acaso no le afectó ver a sus papás peleándose. Preguntarse si acaso no le afectó mucho saber que su mejor amigo ahora es trans. Eh, y con el psicólogo preguntarse, ¿será también que hay algún cuadro coexistente que no hayamos visto? Por ejemplo, muchas veces se ha descubierto en este camino exploratorio que el chico tenía TEA, trastorno de espectro autista, que es una concurrencia muy común. O sea, la- eh, entre la población de niños que se identifican como transgénero, hay mucho más TEA que en la población de niños que no se identifican como transgénero. Y viceversa, en la población con TEA hay mucho más niños que se sienten trans. Entonces, hay espacios en los que hay que ver cómo es la intersección de las distintas situaciones que están ocurriendo en el alma del niño. Y uno como psicólogo tiene que mirar más profundo que el niño y tiene que ayudarle con valentía a descubrir cuáles son los hilos que están moviendo sutilmente sus opciones, sus gustos, sus emociones. Por ejemplo, una vez me tocó trabajar con un adolescente que estaba en estas, que quería ser mujer y claro, después de 6 meses descubrimos que el adolescente odiaba a tal punto a su papá que cualquier cosa que él se daba cuenta que se parecía a él, la detestaba profundamente. Claro, el chico en medida que se iba convirtiendo biológicamente en hombre con la pubertad,
y le iban saliendo pelos, decía, estos pelos son como los de mi papá, los odio, y se los arrancaba. Entonces tú dices, claro, aquí hay cosas que hay que explorar mucho antes de tomar la decisión de transitar o no transitar. Lo otro interesante del modelo exploratorio es que no tiene resultados predeterminados. ¿Qué significa eso? Que genuinamente, digamos, el profesional que acompaña a estos niños y su familia no se predispone más a que el niño no sea o a que sea trans en el futuro. Como en toda psicoterapia, uno como psicólogo no puede, por ejemplo, cuando uno como psicólogo de familia, aquí las personas ustedes que sean psicólogos de familia, el psicólogo de familia no tiene que predisponerse más o menos a que la relación de pareja siga o no siga. Eso va a depender mucho de la pareja, va a depender mucho de las condiciones, en algunos casos, o sea, el psicólogo no es el que tiene que decidir tampoco. Los que tienen que tomar la decisión son la misma pareja, no el psicólogo por la pareja. Y aquí lo mismo, es muy liberador para el psicólogo o para la familia cuando se dan cuenta que no son ellos los que tienen que tomar la determinación, que el niño mismo cuando llegue a ser adulto ojalá la va a tomar. Y cuando llegue ese momento va a estar agradecido que se lo tomaron en serio, va a estar agradecido de que se dieron el tiempo, va a estar agradecido de que se revisó el panorama completo y holístico, de ahí viene holístico, que es completo, integral del alma del niño. Y cuando llegó adulto, independiente de la decisión que tome, va a estar agradecido. Y esa es la ventaja de este enfoque. Obviamente que de repente uno como papá, uno como desde un punto de vista de la propia ideología o religión personal, uno quisiera que nadie pasara por algo como eso. Pero desde el punto de vista profesional uno tiene que entender que uno no es dueño que uno aunque quiera o no quiera, uno tiene muy poco poder sobre lo que va a pasar con alguien en el futuro. Y uno tiene que ser humilde respecto de eso. Y además, y esto es lo bonito, el niño, niña, adolescente que percibe esa neutralidad se siente realmente querido porque entiende que no está el psicólogo ahí tratando de cambiarlo o de afirmarlo. Entiende que el psicólogo está ahí para ayudarle a hacer un proceso honesto. ¿Me siguen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿Se 9. puede silenciar tú? Sí, ya silencié. Entonces es sin resultado predeterminado y por lo mismo, digamos, no se le puede, no se puede, este enfoque exploratorio holístico no se asimila o no se asemeja a lo que se llama, a lo que se suele denominar como terapias de conversión, que son las terapias en las que el terapeuta trata de cambiar intencionadamente la orientación o la identidad sexual del paciente para que llegue a ser de una manera determinada, ni tampoco transafirmativa en el sentido de que yo de antemano me proponga a como dé lugar transafirmar la identidad percibida del menor en el momento en que me consultó. Entonces, por lo tanto, es una alternativa ecuánime, porque de alguna manera no estoy ni empujando ni para allá ni para allá, sino que estoy ofreciendo las condiciones para que la sexualidad e identidad natural del niño vaya pasando por las etapas que debe ir pasando y se exprese. Y en nuestra experiencia como fundación, la mayoría de los niños que ingresan a este enfoque lo agradecen mucho con su familia. Y a la mayoría, el tema transgénero les deja de interesar después de 1 o 2 años. No significa no significa que el día de mañana no lo sean, no tenemos idea. Pero como tema y como urgencia es que tengo que transitar, es que necesito que me llamen Margarita, se acaba. Es como una vía de presión que tú le dejas. Y los niños se dan cuenta que la vida va mucho más allá de si soy Margarita o si soy Pepito. O sea, la vida es mucho más amplia que el nombre que me quiero poner. Entonces, nada, es un enfoque que yo recomiendo. Además, en el caso que, digamos, el niño, niña, adolescente el día de mañana quiera ser transgénero, también va a estar agradecido de que pudo trabajar lo que tenía que trabajar, de que pudo revisar lo que tenía que revisar y que lo está haciendo con conocimiento de causa, que lo está haciendo, digamos, como con honestidad, aunque quizás sea una decisión difícil para los que quizás no tenemos sensibilidad con el tema, pero lo está haciendo de manera informada, tranquila, habiendo revisado bien. Y eso es una ganancia terapéutica y una ganancia de cara como a acompañar estos procesos. Por lo tanto, digamos, el enfoque exploratorio holístico suspende todo tipo de transición. La hormonal, por supuesto, la quirúrgica, obviamente,
hasta el momento más bien se considera como prohibida en niños, pero la transición social también se reserva para después, se guarda para después. Se entiende que empezar a llamarle Margarita o no, ya empieza a marcar el alma en una dirección muy clara y por lo tanto, si yo quiero dejar que el alma se desarrolle según su naturaleza, no debo yo ser el que interviene así. Debe ser la propia vida la que va, en cierto sentido, como moldeando y avanzando según los caminos que, aunque uno quiera controlarlos, no están bajo control del psicólogo ni de los que acompañamos. Nosotros como acompañantes respetamos y entendemos eso. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. La hacemos, por supuesto, en la terapia muy claramente, pero también como comunidad escolar que queremos ayudar a acompañar a un niño en su proceso, o como familia que queremos acompañar, o ustedes como personas que acompañan familias y que quizás les toque acompañar familias con esta duda, qué importante es que ustedes le digan que hay una alternativa intermedia, que no se trata como de, o es trans o no es trans. No, o sea, hay un camino intermedio donde uno hace camino con la persona. Y lo que se tiene que deshacer se deshace por peso propio, como cuando cae la manzana madura del árbol. Esa es un poco la apuesta y la propuesta que nosotros como fundación hacemos en general. Muchísimas gracias. Damos espacio ahora, no sé si Muchas quieren hablar gracias. de la coordinación. Sí. Preguntas. ¿Que alguien tiene preguntas? Es el momento. Ahí alguien Juan, levantó la Juan mano. Andrés Vallejo. Juan Andrés, ahí. Estamos ahí, desmuteate. Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya, Juan Pablo, muchísimas gracias en primer lugar. Una cosa que me ha ocurrido en algunos colegios cuando uno da estas charlas, relacionado no con el tema, particularmente el tema transgénero, ¿no? Pero sí el tema del desarrollo afectivo, es que como que los niños empiezan a explorar y entonces quieren, hay que como afirmarlo y hay que respetar esta independencia supuesta que ellos tienen. Eh, y claro, a continuación hay muchos papás muy angustiados que sufren muchísimo con estas situaciones y te dicen, bueno, yo como papá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contactarlos con la fundación? Porque, claro, los papás son entre comillas, los más afectados con esta situación. Y gracias por la pregunta. Efectivamente, para los papás esto es una angustia muy grande. Algo porque en cierto modo los papás tienen poder sobre esto y al mismo tiempo no tienen poder sobre todo. Entonces es muy complicado, especialmente cuando están en un adolescente donde hay un cierto grado de autonomía que los papás no pueden como pasar a llevar porque si no lesionarían al niño en algo mucho más profundo. Entonces, efectivamente es un asunto súper delicado, Juan Andrés. Hay una angustia que no se puede ahorrar del todo. O sea, los papás que les toca vivir una situación parecida a esta, digamos, uno no les puede decir, no, no te angusties, tranquilo, si no pasa nada. O sea, no, pues, o sea, es una situación que objetivamente es ansiógena. Uno también, digamos, como fundación, lo que nosotros hacemos es acompañar los procesos de los niños, pero también a los padres. Los padres también tienen mucho que trabajar en esto, Juan Andrés, qué bueno que lo tocas. En algunos casos, no en todos los casos, nos hemos fijado que a veces el problema o el asunto del niño que está pasando una etapa de identificación de transgénero, muchas veces puede deberse a algún tipo de oposicionismo a los padres, muchas veces se debe a que quizás el niño tiene una mala experiencia con el padre de su propio sexo o del otro. Entonces, también los padres aquí tienen que un poco preguntarse por ello y decir, mira, decir como, no creo que sea mi culpa como papá lo que le está pasando a mi hijo. No tengo que cargar con la culpa. Pero quizás preguntarme hasta qué punto yo soy parte del problema o de la solución, quizás qué cosas yo podría mejorar a calzón quitado de estos temas y mi hijo me considera un interlocutor válido. Hoy día mismo, perdona Juan Andrés, me tocó acompañar a una mamá que me decía, eh, como la situación de mi hija que ahora que quiere ser niño, digamos, ha sido angustioso para mí, pero me ha hecho descubrir una mamá que yo no sabía que había en mí. Me he descubierto una mamá que se la juega como leona por el bienestar de su hija, una mamá que busca ayuda, una mamá que se aconseja, una mamá
que está haciendo un trabajo por recuperar el vínculo con su hija y que me decía con mucha emoción, oye, ayer me pegué una conversa con mi hija y mi hija se atrevió a contarme algo más, con más perspectiva. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Perdón, que se fue la grabación y volvió. Sí, se cortó el internet. Oye, yo tengo una pregunta, pero a lo Yo, mejor es medio. ¿Puedo preguntar o no? ¿Una cosa? Uno no puede Obvio que sí. preguntar, Isa, por favor. Ah, Pregunta, pues. sí, ¿qué diferencia o cómo esto de ser trans y la homosexualidad o las lesbianas, como se pueden parecer, o sea, Sí. se topan, como. No, muy buena pregunta, porque yo partí como un poco como preasumiendo que estaba muy claro lo que significaba transgénero, pero para mucha gente no es tan claro. Mm, Mira, se suele distinguir entre orientación sexual e identidad sexual o de género. La orientación sexual significa cuál es el cuál es el sexo que me gusta, que me atrae para ser pareja. Si a mí me gusta un hombre, entonces yo sería clasificado dentro de la homosexualidad. Si me gustan las mujeres, soy heterosexual desde esta clasificación. sí, Eso no tiene nada que ver con la identidad de género, porque a mí me pueden gustar los hombres o las mujeres, pero la pregunta es, ¿quién soy yo? Si yo me pregunto, y yo me respondo, ¿soy un varón? Entonces mi identidad de género, que calza con mi sexo biológico, se le llama en este lenguaje, se le llama cisgénero. Ese es el lenguaje que se llama, soy cisgénero. Y si yo, que soy biológicamente hombre, me identifico como mujer, entonces soy transgénero. ya, Pero eso es independiente del carril de quien me gusta. O sea, se ya, pueden dar mezclas muy raras. Por ejemplo, que yo me identifico como mujer, pero me gustan las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿soy lesbiana o soy heterosexual? ¿Me siguen la pregunta? Es buena. mm, Porque desde el punto de vista biológico, somos complementarios, digamos, yo tengo un pene y la niña que me gusta tiene una vagina, pero desde el punto de vista de la identidad yo soy mujer y mi pareja es mujer, o sea, desde la identidad sexual yo soy lesbiana y desde la biología soy heterosexual. Entonces, un poco ahí las clasificaciones son muy difíciles de mantener, son muy complejas y a veces llegan hasta ser absurdas de los nombres que se inventan, pero en definitiva lo importante es que son fenómenos distintos. Ahora bien, y que la pregunta es buena porque se ha visto, se ha encontrado, se han descrito casos, no digo que sean que todas las personas que se identifican como trans sea por esto, donde de repente hay un chico, por ejemplo, que se siente atraído por hombres. Y como le han inculcado toda la vida que eso es el peor pecado o lo peor que podría pasar en la vida, que mi hijo salga gay, no sé cuánto, y le meten de repente los papás una carga inmensa, y el chico se siente atraído por hombre, entonces el chico hace una ecuación inconsciente. Dice, me gustan los hombres, pero yo soy hombre, pero si yo fuera mujer, no sería gay. Esto es inconsciente, no estoy diciendo que el chico se plantea. Entonces, se ha descubierto que hay un grupo de personas que se identifican como trans que en realidad son homosexuales no asumidos, que prefieren pasar por heterosexuales transgénero que por homosexuales. Y en el fondo, en ese tipo de casos, hay que animar a la persona a que se atreva a identificarse con el sexo biológico, porque su problema no tiene que ver con que sea realmente trans, sino que es un escape a la temática de la homosexualidad. Entonces, claro, en ese tipo de casos, como tu pregunta es súper buena, se pueden mezclar ambos temas, ya, pero no todos los casos de personas transgénero son iguales, ni necesariamente calza con esto. ok, gracias. Felipe Oye, parece que tenía la mano levantada. Felipe, o sea, Felipe San Andrés, Castillo. ya está. Sí, sí, pero Felipe, hola, Felipe, hola Felipe. hola, ¿cómo están? Oye, yo tengo una pregunta, es que no sé cómo hacerla para no sonar como bruto, pero yo creo que voy a sonar bruto igual nomás. Eh, es que, a ver,
Eh, a mí todavía no me ha tocado conocer de cerca una experiencia así, pero probablemente para muchos de los que estemos acá, lo más natural sea que si a uno le tocase una experiencia así con un hijo, sea tocante. Sería raro que no fuese así, creo yo. Entonces, en caso de que ocurra algo así dentro del entorno que tenemos más cercano, eh, co- ¿conviene o no conviene la reacción natural que, bueno, a lo mejor me podría pasar a mí, que es como de espantarse y como de decir, puta, pero ¿cómo? No sé qué, y como de reaccionar mal? ¿Qué tipo de reacción tendría que tener uno frente a un hijo de un familiar, de un amigo, de una persona conocida que le cuenta esta cuestión? Porque yo creo que probablemente lo natural para algunos va a ser eh, Mm. espantarse, retar, etcétera. Mm. ¿Cuál es la recomendación eh, para los que estamos aquí? Bueno, quizás lo primero que comentar es que uno no es muy dueño de las primeras reacciones, ¿cierto? O sea, uno es dueño como de qué es lo que hace con la reacción que tuvo. O sea, de, por ejemplo, alguna de las cosas que yo he visto que funcionan en los papás con niños que están pasando por esto es que ellos les digan, oye, a mí me cuesta mucho tomarme esto tuyo como que si fuera natural. Tú me estás pidiendo que te llame Margarita, pero en verdad, aunque para ti pueda sonar como bien, a mí me cuesta mucho como papá hacerlo. Y necesito que así como tú me pides respeto, también tú me respetes a mí y entiendas que es natural que a mí me cueste. Entonces, nada, respecto de tu pregunta, yo diría que la primera reacción no somos tan dueños de ella, pero en lo posible, o la segunda, tratar de ir virando hacia algo que me acaba de soplar por aquí Pamela Cajales, que es una actitud de acoger sin afirmar. Creo que esa frase resume muy bien el enfoque exploratorio. Acoger sin afirmar. Significa que yo puedo acoger, puedo hacer el esfuerzo de entender, quizás no estoy de acuerdo con la idea, pero puedo entender o validar que tú te sientas así, aunque a mí me choque. Eh, pero no por eso significa que yo te voy a apoyar en tu deseo de transitar socialmente. Una cosa es acogerte y otra cosa es transafirmarte. O sea, como papá, tú me puedes pedir que te acoja, pero mientras no veamos qué es lo más conveniente para ti, no me pidas que te transafirme. ¿Me sigues en el punto? Sí, Entonces, sí, claro, perfecto. Sí, Felipe, es chocante y yo creo que para los que, o sea, probablemente si a mí me pasara también, se me desencajaría la cara a pesar de que yo estoy hablando mucho del tema. Pero, pero efectivamente, después de la primera reacción hay que ir tratando de pasar esa actitud de acoger sin afirmar, buscar ayuda, asesorarse con personas que piensen parecido a uno, que no te pase como les pasó a las personas del reportaje Bio Bio, que llegaron súper recomendados donde una súper psicóloga, una súper psiquiatra, una súper endocrinóloga, y salieron con recetas de bloqueadores hormonales. O sea, de alguna manera, en ese sentido, yo les aconsejo acercarse a la Fundación Raíz Humana, www.raizhumana.org. El correo es contacto@raizhumana.org. Nosotros también les pedimos, y aprovecho de ocupar este espacio para pedirles que tengan si es que ustedes piensan que esto es relevante, si es que ustedes sienten que en este aspecto, como sociedad y como cultura, nos estamos jugando algo súper importante, yo les pido que nos apoyen. La verdad es que es súper costoso no solamente mantener al equipo de la fundación, sino que también becar a los pacientes de escasos recursos que no tienen dinero para hacer terapia. Nosotros estamos becando en este momento 15 familias de niños que están haciendo terapia y que no tienen medios para pagarlo. Entonces nosotros como fundación nos sacamos del bolsillo para poder pagar esa. Y la verdad es que el bolsillo se nos está acabando. Entonces no quiero, estoy casi, perdón por pasar la colecta,
pero, pero en el fondo lo que les quiero pedir es que si a alguno de ustedes le toca en el corazón este tema, que se acerque a la página web y ahí hay una manera de donarnos que nos haría súper bien porque ustedes están donando para esto, están donando no solamente, no están donando para que nos peguemos vacaciones, nos están donando para que podamos, en el fondo, ayudar a estas familias, especialmente a las que no tienen recursos para pagarlo. Y prometo que no vuelvo a no vuelvo a pasar no vuelvo a pasar la alcancía por ahí. Muchas gracias por escuchar eso. Fabiola, Hola Juan Pablo, sí, oye, muy, muy, muy buena tu charla. Me gustaría si te pudieras explayar un minutito que sea de, tú hiciste un link en algún momento de los niños TEA con este sí, tema. Me gustaría si te pudieras explayar algo al sí. respecto. Ya, pues, feliz. Lo primero es que este es un hallazgo del año 2011. El año 2011, una psicóloga holandesa llamada Annelies Dubry se dio cuenta que entre los casos de personas transgénero, de niños, niñas, adolescentes transgénero que llegaban a su consulta, había mucho TEA, mucho más de lo usual. Y entonces levantó una investigación que básicamente fue contar la cantidad de niños con disforia de género y con TEA que llegaban a su consulta y llegó a la conclusión de que en su consulta, o sea, que no es una consulta particular, sino que en la población holandesa de niños, niñas y adolescentes con disforia de género, la prevalencia de TEA era el doble o el triple que en la población sin disforia de género. Y por supuesto que todos quedaron como chuta. ¿Qué es esto? Después hubo un gringo que hizo al revés. Trabajaba con niños TEA y sacó el cálculo de cuántos niños con disforia de género habían entre sus chicos TEA y descubrió de nuevo que la disforia de género era 2 o 3 veces más alta en la población con TEA. Fue un hallazgo, o sea, a nadie se le ocurrió que podía haber algún vínculo. Entonces, luego que se encontró este hallazgo, lo que se ha sugerido es que puede haber un vínculo, porque las personas del espectro autista, digamos, tienen algunas características, como por ejemplo un interés hiper intenso en temáticas cuando se les pone en la mente. Entonces, cuando un chico con TEA se le ocurre que le gustan los autos de carrera, o sea, te puede hacer una colección de 1000 autos de carrera y aprenderse todos los pilotos del mundo y todas las copas del mundo y te da todos los años y todos los premios y te lo sabe de memoria. Y después, ¿qué pasa con los chicos con TEA? Que después de que juntaron todos los autos y se aprendieron todos los pilotos y la vida completa de Ayrton Senna, se aburren del tema y ahora pasan a los viajes espaciales y se aprenden del Apolo 11, el Apolo 9, el Apolo 10 y lo que se sugiere es que en algunos casos puede ser que el tema transgénero sea uno de estos temas que está en el itinerario de los chicos con TEA, uno de ellos. Otra manera de verlo también es que las personas con TEA tienen muchas más dificultades para dialogar con la parte emocional. Suelen ser o muy racionales o muy irracionales, pero les cuesta mucho como dialogar con la parte emocional. Por eso es que a veces son descritos como más fríos, a pesar de que no son fríos. Entonces, también a veces puede ser que esta dificultad para identificarse tenga que ver con una dificultad previa de entender sus emociones, de ponerle nombre, de ponerle rótulo. Y si además tú le sumas un tercer ingrediente, es que las personas con TEA lamentablemente muchas veces son como aisladas de los grupos centrales de los cursos. No logran, por distintos motivos, y lamentablemente como algunos sí, y muchos sí, pero también hay algunos que no logran socializar muy bien, entonces a veces terminan siendo como parte de un grupo como apartado. Y se sabe que en general los chicos que están más apartados son más vulnerables y permeables a las influencias del ambiente. Se ha estudiado que muchos de los chicos que se identifican como transgénero tienen una historia de haber sido vulnerables, de haber sido apartados y como que encontraron un poquito como de sentido y como de grupo, sensación de grupo, en el grupo LGBTQ del curso, que suele ser además un grupo como una bolsa donde están todos los que son un poquito distintos, lamentablemente. Entonces, en este espacio donde se sienten distintos, ellos hacen como una especie como de fuerza grupal y de apañamiento. Entonces, tienen un chico con TEA que se obsesiona con un tema, que no entiende muy bien cómo se maneja la parte afectiva y que además está siendo medio rechazado y que encuentra cobijo en un grupo LGBTQ+.
tenemos las condiciones perfectas para que el Titanic se hunda, entre comillas, perdón por usar esa analogía, pero en el fondo tenemos todos los ingredientes para que Chivo Contea pueda entrar en algún tipo como de dinámica, de duda o pregunta transgénero, que no, quizás no le habría ocurrido si no tuviera estos rasgos que son propios del TEA. Entonces, por ahí se ha visto que puede existir este como vasos comunicantes de estos tipos de situación clínica. Ok. Oye, ahí está otra mano levantada, Juan Pablo. Yo pienso que esa puede ser la última pregunta por el tiempo. Ya son las 9, respetando tu tiempo, Juan Pablo, y el de tu familia. No, Así además está que perfecto, es un tocayo además. sí, además Gracias, que, Juan bueno, Pablo. pueden hacer otras preguntas, además por mail después, o el que necesite Ah, te bueno, puede claro, contactar. perdón, ahora que lo dices, cualquier duda que haya quedado, tema que quieran profundizar o paper que quieran pedir o más información, pueden escribir de nuevo a contacto@raizhumana.org. Y en la medida que tengamos un poquito de tiempo, lo vamos a tratar de responder. Adelante, Juan Pablo, tocayo. te doy la palabra. Gracias, Juan Pablo. Les saludo desde Colombia. Llegué anoche al congreso que tenemos del CELAM. Yo soy profesor de la Católica del Paraíso, la Católica de Chile. Llevo como 10 años investigando y trabajando en un ambiente más bien universitario, reflexivo sobre el tema de las teorías de género. Me ha alegrado mucho escucharte y, bueno, podría hacer muchas cosas, pero en respeto al horario, yo una de las cosas que hago hace algún tiempo es ofrecer a los obispos en Chile charlas, aproximaciones a los centros de padres, a los distintos agrupaciones de establecimientos educacionales. Y una de las cosas que me voy encontrando reiteradamente eh, es muchas veces este temor o esta falta de tener criterios claros a la hora de enfrentarse a la legislación, la ISAMUDIO y otras, que de alguna manera muchas veces mal interpretada por los propios establecimientos educacionales piensan de que ante cualquier solicitud de este tipo hay que seguir adelante de una manera irrestricta, sin plantear distinciones, sobre todo si estamos hablando de colegios de iglesia o no, y es bastante eh, tranquilizador cuando uno de repente va marcando estos planos y estas diferenciaciones. Entonces, hace 2 días ocurrió en la Católica del Paraíso que un profesor en el claustro pleno manifestó desde el punto de vista de su formación como genetista que la única verdad es la verdad de la determinación del sexo planteado por nuestro genoma. Hoy día salió en el mostrador, salió en la estrella de Valparaíso, en primera plana, una sanción pública que se estaba haciendo por el móvil respecto a esta declaración de un académico que con datos científicos planteaba esto. Entonces, ¿qué quiero preguntarte o si nos puedes mostrar también alguna reflexión desde el trabajo que realizan ustedes? Porque me parece súper inteligente el modo como está planteado el método. Un método que inicialmente no es reactivo, no sanciona, no está discriminando. Si han tenido ustedes alguna problemática respecto a poder afirmar y plantear esta metodología para seguir colaborando, porque muchas veces se plantea por el móvil y por otros grupos de que cualquier tipo de acción en contra de esto está contra la ley, no se estaría permitiendo la transición tranquila, ¿no es cierto?, de las personas que quieren avanzar en este sentido y nos vamos encontrando con un contexto de profesionales a los cuales uno pudiera ocurrir que sencillamente no te ofrecen servicios, cierran las posibilidades. Entonces, yo no sé cómo ustedes han ido viendo esto, si han tenido algún tipo de resistencia, persecución o hasta ahora no ha habido problema. ¿Ah? Y agradezco además la oportunidad de poder derivar desde Valparaíso también personas para allá, porque tenemos esa necesidad. Hay muy pocos psicólogos que tienen formación en una perspectiva antropológica cristiana y uno de repente se siente angustiado sin saber a dónde derivar a personas. Así que bueno, es un poco y agradecerte la exposición. Bueno, primero que nada, Juan Pablo, también me pasa lo mismo, que alegría escucharte a ti, qué alegría que tengo un colega en la Católica del Paraíso que no se escandaliza después de escucharme. Uno de repente se pasa el rollo de que como que cualquier persona como el mundo académico que te va a escuchar decir cosas como esta, como que va a tratar de decir algo para dejarte mal. Pero ha sido todo lo contrario. Y de hecho te animo a que me escriba y tratemos de quedar en contacto para ver cómo podemos hacer sinergia
con lo que también ustedes están haciendo en Valparaíso, que es muy valioso. Y de hecho, si es que tienes a alguien allá que quieras derivar, no hay que ir a Santiago. Tengo en Valparaíso y en Viña psicólogos que están formados con este enfoque. Así que buenas noticias por ahí. Eh, Como fundación ha sido súper difícil en el sentido de que entendemos que nuestra postura es un poco contraria como al espíritu del mundo actual. Hemos trabajado muchos años en tratar de hacer un discurso que permita el diálogo y que permita sobre todo mantener el foco puesto en la evidencia científica, en la importancia de atender a los menores con digamos, con un estándar apropiado desde el punto de vista médico y psicológico. Y con esas banderas basta en realidad, no es necesario entrar en las teorías de género para demostrarlo. Si bien también nosotros a veces también hablamos de teoría de género y explicamos un poco la génesis de las teorías de género y cómo influye y todo eso. Eh, a mí me pasó el año 2017 que en el contexto de la ley de identidad de género que se estaba gestando, eh, fui en calidad de experto a hablar del tema en el Congreso, en la comisión mixta, y me tocó al dirigente del móvil que me funó la presentación. Mientras yo estaba tratando de hablar, se puso debajo de la pantalla y hacía muecas. Y nadie le dijo nada, y cuando salí de la presentación me dijo que me iba a encarcelar, que me iba a demandar por haber dicho lo que dije. Eh, yo creo que la amenaza hay, también hemos recibido a veces críticas de personas en Instagram o por Facebook, eh, pero no nos ha tocado funas más graves, no me ha tocado un ataque directo, no me ha tocado, gracias a Dios, ese tipo de cosas. Y hoy día, como está el ambiente, creo que hoy día es menos probable que pase, porque después de todo lo que pasó con el informe CAS y todos los movimientos internacionales que han surgido, como que hay vientos en contra, o sea, respecto de lo que venía antes. Y entonces estamos en un muy buen momento para hablar, de hecho. O sea, hoy día el que está contra las cuerdas es el MinSal, y no nosotros. Entonces estamos en un momento muy propicio para salir a la luz, para plantear dudas legítimas, y especialmente para denunciar situaciones como la de los padres que han perdido la atención de su hijo por manifestar dudas razonables, que es una cosa gravísima que nadie pensaba que estaba pasando en Chile. Así que no, o sea, gracias Juan Pablo por la pregunta, y te animo a ti y a todos los que sientan que esto vale la pena, que esto es un asunto que es relevante, que es una pelea que hay que dar por los niños, que es una pelea que hay que dar también un poco por la mirada, por la mirada de la persona humana, ¿eh? Mucho más profunda. Así que también todos los que sientan que eso es importante, le animo a sacar la voz, le animo a agruparse, le animo a hablar en estos momentos, le animo, si alguno quiere ayudar o hacer sinergia con la fundación, que nos escriba porque estamos en un muy buen momento. Oye, gracias Juan Pablo. Yo creo que pueden quedar muchas preguntas, pero como dije antes, en honor a la hora, a tu tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero de parte de la IFFD te damos las gracias porque ha sido un tremendo aporte. Agradezco también tu generosidad de que nos hayas permitido grabarte, porque de hecho también le digo, bueno, por la pregunta a Juan Pablo, si quieren llevarla a la Universidad de Valparaíso, si tú nos das permiso, esa grabación la podemos pasar. Ya el hecho de grabarla implica que queremos difundirla también, porque creo que es un material que es súper valioso. Así que muchas gracias Juan Pablo y gracias a todos los que asistieron.